En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 13, versículos del 44 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido amigo, pues hoy estamos leyendo una parábola más del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. Yo te recomiendo que leas este capítulo 13. Habiendo ya escuchado hace una semana, el miércoles pasado les digo comenzábamos, habiendo pasado ya una semana de estar escuchando estas parábolas, vale la pena leerlas, cada una de ellas, para ver qué es lo que me está dejando a mí, qué es lo que Dios me está diciendo a través de las parábolas, que además son las parábolas del reino. La parábola es una expresión, una pequeña narración que el Señor Jesús pone en donde a través de estos ejemplos nosotros con las imágenes logramos percibir una realidad que es mucho más profunda que la imagen en sí. En este caso, hoy se nos está hablando de un tesoro escondido que está en un campo. Y también se nos está hablando de una perla fina. Bueno, tanto el tesoro como la perla son tan importantes que aquel que los encuentra vende todo lo que tiene con tal de obtener este tesoro. Fíjate que dentro de estas parábolas, si te acuerdas, una de ellas es como que los diversos tipos de tierra que hay. Luego también la semilla que se utiliza. La primera imagen decimos es que la misma semilla es la palabra de Dios, es Jesús mismo. Después estamos hablando de la semilla en donde somos nosotros la semilla. Luego esta semilla en donde está el trigo y la cizaña, la buena y la mala semilla. Bueno, pues ahora se nos habla del campo todo, ¿sí? Yo te digo, si vemos en su conjunto todas las parábolas del reino de Dios, en primer lugar lo que destacamos es el reino de Dios. ¿Y quién es el reino de Dios? Fíjate, pregunté, no qué es, pero bueno, ¿qué es? Hay algunos que en lugar de hablar del reino de Dios, hablan del reinado de Dios. El reinado de Dios se realiza en el hombre, en el ser humano, en la sociedad, en la familia, en el mundo entero. Pero el reinado entonces significa, pues, el que manda es Dios, no el hombre, ¿eh? Pero junto con esto, el reino de Dios, yo hace un momento decía, ¿quién es? El reino de Dios se encarna en el Señor Jesucristo. De tal manera que cuando nos encontramos con el Señor Jesús, pues lo queremos o deberíamos querer tenerlo. Y por eso entonces tenemos que escudriñarlo, conocerlo un poco más, disfrutarlo. ¿Recuerdan? Hace unos días hablábamos de la diferencia de entender y de interiorizar. Tenemos que querer conocer más y más al Señor Jesús. No solamente los datos biográficos, dónde nació, quién era su mamá, su papá, qué hizo, sino la encarnación del Hijo de Dios, qué significa. Y de qué manera el Señor Jesús puede vivir en mi corazón. Otra de las expresiones que aquí se nos habla es el de vender. ¿Qué es lo que yo tengo que vender? ¿Qué es lo que yo tengo que soltar? ¿Qué tengo que dejar? ¿Qué debe de pasar? Al principio, yo, si voy a vender algo es porque lo tengo. Y si lo tengo es porque lo apreciaba. Y a veces lo que yo estoy apreciando es un vicio, ¿eh? A veces es algo que me está haciendo daño. A veces es un odio, a veces es un resentimiento, a veces es un miedo.
Pero cuando me encuentro con Jesucristo, cuando interiorizo lo que Él quiere hacer en mí, lo que me está pidiendo y la forma en la que está trabajando en mí, entonces puedo o debo definitivamente soltar aquello que me está haciendo daño. Algunos diría, cuando me conozco y conozco mis debilidades y mis defectos, aquello en lo que yo estoy poniendo mi interés, mi ego, dejarlo en las manos del Señor. Señor, me importa mucho el qué dirán de mí. Y por eso mejor no anuncio tu evangelio. Por eso mejor no hago el bien. Mejor por eso hablo mal y como todos lo hacen. No, Señor. Aquí lo que me interesa eres tú. Lo que tú me estás enseñando, la forma en la que yo debo de vivir. Que muchos me podrán decir, eres un tonto porque te dejas, porque no golpeas, porque no asaltas, porque no guardas resentimiento. Prefiero, Señor, mirarte a ti, seguirte a ti, que quedarme en mis pequeñeces, en mis pecados, en mis inmundicias. Por eso, hoy, cada uno de nosotros, a través de estas dos parábolas, tendríamos que preguntarnos, Señor, ¿tú qué eres para mí? ¿Quién eres para mí? ¿Soy capaz de ser libre, aceptar la salvación que tú me das y dejar aquello que me oprime y que me disgusta para vivir en la alegría del Evangelio, en la alegría que tú me das? Hoy ese es el reto, querido amigo. Vender es dejar aquello en lo que yo he puesto mi confianza, para poner mi confianza en el Señor Jesús. Justo ayer decíamos, ¿verdad? Estos días en la oración, decíamos, Jesús, en ti confío. Y entonces es vender lo que tengo, es aprender a valorar al Señor Jesús, a dejar lo que me oprime, lo que me impide ser feliz, a ser feliz y hacer felices a otros, experimentar la liberación de Cristo para liberar a otros, mantener la alegría, la sonrisa que el Señor pone en mi corazón, no solamente como una especie de una careta, sino como algo más profundo, porque el Señor me ama. Yo sí diría, déjate amar por el Señor. Experimenta la grandeza del Señor. Ten al Señor como tu mayor tesoro y deja todo aquello que te impide ser feliz para escuchar su voz, para seguirlo a Él y para encontrarlo en el amor y en el servicio a los demás. Jesús, que todos te conozcan y te amen es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén.